Hola de nuevo y te damos la bienvenida una vez más a esta jornada de 40 días. Ya casi estamos en la mitad del camino. El día de hoy es el día número 19 y vamos a estar hablando de la parábola de los obreros de la viña, ¿sí? Entonces, esta parábola la puedes encontrar en Mateo 20, 1-16 y quiero leerte esto brevemente para que podamos entender algo muy importante. Dice así: esto te ayudará a entender, Jesús viene y les dice, esto te ayudará a entender la manera en que opera el reino de los cielos. A mí me parece esto tan maravilloso porque es un mensaje, una palabra importantísima, porque muchos de nosotros no sabemos cómo opera el reino de los cielos. Tenemos alguna idea, algún entendimiento, pero aquí el Señor lo pone muy claro. Jesús viene y habla de esto y acuérdense que Él dijo cuando Él empezó su ministerio, que el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí nos está diciendo cómo opera ese reino. Entonces vamos a ponerle mucha atención a esta historia, a esta parábola, porque nos va a enseñar mucho, nos va a instruir mucho de lo que debemos estar haciendo, ¿sí? Entonces dice esta parábola que había una vez un dueño de una viña, un dueño de una finca, que sale al amanecer a buscar las personas que él necesita para recoger la cosecha de su viña. Entonces, después de acordar de pagarles el salario justo, estas personas dicen que van a trabajar y él los puso a trabajar. Dice, vayan a la viña, encuéntrense allá con mi capataz y él los va a poner a trabajar. De repente él regresa y dice, no son suficientes obreros, entonces tengo que salir a las 9 de la mañana de nuevo a buscar más obreros. Y él encuentra ahí en la plaza, en el pueblo, encuentra a otros que están sin trabajo y él les dice que él les va a pagar un salario justo. Ya no está hablando del salario acordado que se debe pagar, sino un salario justo. Ahora, acuérdate, no estás trabajando todo el día, entonces te va a pagar un salario justo. Ellos deciden ir y se fueron a trabajar con ellos, pero el dueño de la finca, el dueño de esta viña dice, no, todavía me hace falta mucha gente. Entonces él se va al mediodía y a las 3 de la tarde, dice la Biblia. Entonces dice, al mediodía, a las 3 de la tarde salió de nuevo, encontró otras personas, los puso a trabajar y con esperanza, dice ahí, con esperanza de terminar su cosecha ese día. Pero entonces él regresa nuevamente a las 5 de la tarde al pueblo y encuentra unas personas que estaban sin trabajo y les dice, ¿ustedes qué están haciendo acá? ¿Por qué no tienen trabajo? Entonces ellos le dicen, no, porque no quisieron contratarnos. Entonces le dice, vayan allá a mi finca y trabajen. Esa es la última hora. Él fue a las 5 y el trabajo se terminaba a las 6. Llegan allá, trabajan por esa última hora y de repente él les dice, ok, al llegar la noche, el dueño del viñedo o de la viña dice al capataz, empieza a reunir a todos estos hombres que contraté el día de hoy, alínealos y empieza a pagarles desde la última persona que contraté hasta la primera que contraté. Entonces empieza a pagar y dice, y dales el mismo pago a cada uno. Entonces el capataz empieza a pagarle al que trabajó una hora el sueldo justo de un día y se la dio. A los de las 5, a los de las 5, a los de las 3, a los de las 12, a los de las 9 y finalmente llegó a los de las primera hora que eran, me imagino que eran las 6 de la mañana y ellos estaban muy ansiosos de ver o de finalmente recibir ese pago que ellos iban a recibir porque ellos se dijeron a sí mismos, si les pagó a ellos todo el trabajo de un día y nosotros estuvimos aquí todo el día, nos va a pagar mucho más. Y entonces el capataz viene y les da a ellos el mismo sueldo. Y ellos empiezan y se enojan y dicen, está siendo injusto con nosotros. Nos has hecho trabajar bajo el sol que nos estaba pegando fuertemente, nosotros estuvimos trabajando, laborando, sudando todo el día y nos vas a pagar lo mismo que le pagaste a ellos, eso es injusto. Entonces el dueño de la viña dice, venga, yo a ustedes les pagué lo que les dije que les iba a pagar, yo no les mentí, les pagué lo que les dije pagar y además si yo les estoy pagando a ellos más de lo que ustedes hubieran querido y eso ¿qué tiene que ver con ustedes? Yo puedo hacer con mi dinero, con mis cosas, lo que yo quiera hacer. Entonces, aquí viene y les dice el Señor, ahora pueden entender lo que quise decir cuando dije
que los primeros terminarán siendo los últimos y los últimos terminarán siendo los primeros? Los de la última hora. Entonces, si nosotros vemos un paralelo en el Antiguo Testamento, la Escritura nos habla de Isaías 55, 8 y 9 y dice esto: porque mis pensamientos sobre la misericordia no son como sus pensamientos y mis caminos son diferentes a los suyos. Versículo 9 dice: tan altos como los cielos están por encima de la tierra, así mis caminos y mis pensamientos son más altos que los tuyos. ¿Ok? Jonás 4, capítulo 4, no les voy a leer porque eso es un capítulo entero, pero prácticamente habla de lo mismo. El Señor manda a Jonás a que predique el que estas personas, que son quizás millones de personas en esa ciudad, se arrepientan de sus pecados. Jonás no quiere ir, él dice: no, yo no quiero ir porque esas personas son malas, no merecen tu perdón, no merecen tu misericordia, no merecen tu gracia. El Señor los lleva allí de todas maneras, sea como sea, su palabra se cumple. Y Jonás viene y les predica, esas personas se arrepienten y él se va triste, se va frustrado, se va enojado. Y viene y se sienta en una parte de la montaña para mirar la ciudad a ver qué pasa. Pues ellos se arrepintieron. Y él decía: ¿sí ves, Señor? Por eso yo no quería ir, porque tú ibas a ser muy bueno, muy justo con ellos, los ibas a perdonar. Y los perdonaste. Entonces el Señor, en medio de todo esto que estaba pasando con Jonás, hace que un arbusto crezca para darle sombra a él, pero en la noche muere. Y Jonás empieza a enojarse porque el arbusto se murió. Y el Señor le dice: sí, tú no hiciste nada para que este arbusto creciera o fuese plantado, creciera, no hiciste nada en absoluto. Entonces, ¿por qué te vas a enojar que yo tenga a esta ciudad y la perdone? Si hay más de 120,000 niños y niñas, o sea, está hablando de 120,000 que no conocen de la mano derecha a su izquierda y de su izquierda a la derecha. Está hablando de los chiquitos, de los jóvenes. No está hablando de todos los adultos, había mucho más gente allí. Pero lo que el Señor le está diciendo nos está diciendo el día de hoy, es de que su misericordia hacia nosotros va a bastar, es suficiente. Él quiere perdonar a todo aquel que se arrepienta. Y el reino de los cielos funciona de esa manera, que Él va a mandar obreros a su mies. ¿Sí? Aún los de la última hora, los que trabajaron muy poquito, van a recibir la misma paga que los que trabajaron desde el principio. Y eso se llama la gracia. La paga que nosotros vamos a recibir es la gracia de Él. La gracia de ser perdonados, de ser justificados y de ser llevados a una eternidad con Él. ¿Ok? Eso es parte de nuestro crecimiento, de este proceso de crecimiento por estos últimos 10 días. Mañana es nuestro último día de esa fase de crecimiento. Y esta es parte del crecimiento, de entender cómo funciona el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, el pensamiento inicial que nosotros deberíamos tener de esta parábola es que la justicia se siente diferente cuando no tenemos el control. ¿Sí? Para Jonás o para aquellas personas que trabajaron primero, ellos no tienen el control. La justicia se ve diferente, porque uno dice: no es justo. ¿Por qué? Porque tú no tienes control de esa gracia. Jonás dice: no es justo. ¿Por qué los perdonaste? Porque él no tiene control de esa gracia. Y el Señor, lo que Él quiere que nosotros hagamos es que nosotros sembremos, que nosotros haremos la tierra, que nosotros vengamos y regamos, que hagamos lo que Él nos mande a hacer, porque Él es el que va a dar últimamente la paga, que es la gracia. ¿Sí? Ahora, la parábola o el punto clave de esta parábola es que todos los trabajadores reciben el mismo salario. ¿Y cuál es ese salario? Ya estamos hablando de eso, de la gracia. ¿Sí? La gracia ofende la comparación. ¿Sí? Ofende la comparación. Entonces nosotros no debemos compararnos con nadie más. Muchas personas dicen: deja de apuntar tu dedo, deja de mirar a otros lo que están haciendo, porque el Señor es el que conoce los corazones de cada uno de nosotros. Entonces lo que nosotros debemos estar haciendo es orando y pidiendo gracia para ellos también. Ese es el trabajo que nosotros debemos estar andando. La postura de tu corazón ante esta parábola es de ser misericordiosos, ¿sí? De ser misericordiosos. Porque Mateo 5:7 dice que la misericordia celebra la generosidad de Dios. Y la generosidad de Dios no es solamente lo que nosotros vemos como
como ese dinero que nosotros recibimos, esa bendición inusual. La generosidad de Dios es que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros y que nos dé gracia, ¿sí? Esa es la generosidad de Él. ¿Por qué? Porque nosotros no merecemos nada de eso. Literal, nosotros no merecemos absolutamente nada de eso y aún así Él nos la está dando. Bueno, entonces, aun cuando se siente inmerecida, nosotros recibimos esa generosidad. La invitación que tenemos para ti el día de hoy es que tú entiendas que esto no se trata de justicia. Esto se trata de poder y saber recibir la gracia. De eso se trata esta invitación. No se puede trabajar por la gracia. Algo que tú debes entender es que yo no puedo trabajar por mi salvación, ¿sí? Porque no habría suficiente dinero en el mundo, no habría suficientes obras que yo pudiera hacer para yo ganarme la salvación o esa gracia. Nada. El único que nos puede dar esa gracia inmerecida es el Señor, ¿sí? Si tú lo recibes a Él como Señor y Salvador, estás abriendo la puerta para poder recibir esa gracia, como hablábamos el otro día. Bueno, ahora la reflexión. La reflexión del día de hoy son 4 preguntas importantísimas. ¿Por qué me cuesta el no compararme? Eso sí que es difícil. ¿Por qué a esta persona sí? ¿Por qué a esa persona no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a mí sí? ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Esa pregunta sí que nos pega fuerte. ¿Celebro la gracia de los demás? A veces cuesta, a veces de pronto hay un poquito de envidia allí de que esa persona haya recibido gracia en cualquier forma, ¿ok? ¿Qué revela en mí la generosidad? Estamos hablando no generosidad de estar dando dinero, sino generosidad de lo que Dios es generoso. Él es generoso en perdonar pecados, en misericordia y en gracia. Y la Biblia dice que de aquello que lo que por gracia recibí, por gracia debo darlo. Entonces, entre más recibo gracia, más la debo dar. Entonces, eso se llama generosidad. No se trata de cuánto dinero tú puedas dar el día de hoy o cuántas obras puedas hacer. Tu generosidad está basada en lo que tú estás aprendiendo del Señor, en el perdonar a los que te ofenden todos los días, en tener misericordia por ellos y orar por ellos y poder dar gracia como el Señor nos la da. ¿Sí? ¿Cómo defino el ser justo? ¿Cómo defino yo el ser justo? Y una de mis oraciones es, Señor, que cuando tú regreses me encuentres justo delante de tus ojos. Y con eso te dejamos el día de hoy. Dios te bendiga. Nos vemos mañana.